La segunda parte de este mensaje tiene que ver con el trasfondo espiritual que ya he mencionado. Dice el versículo 8, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos sobrantes 7 cestas, 7 canastas, dice otras versiones. Así que hay 7 panes y esos 7 panes se multiplican, alimentan a más de 8,000 personas que quedan satisfechas y todavía sobran 7 canastos. Estos canastos no son iguales a las canastas de allá del milagro con los judíos. Allá eran pequeñas canastas. Acá, en estas tierras, son canastas donde cabe una persona, ¿verdad? ¿Se acuerdan que más adelante Pablo estuvo en una situación complicada donde querían matarlo y lo metieron en un canasto de estos y lo bajaron, ¿verdad? Por una ventana, ¿verdad? Estos son canastos muy grandes donde cabe una persona. Sobraron 7, ¿verdad? Es decir, lo completo, ¿sí? Lo abundante, lo pleno. El número 7 pues tiene un significado de totalidad, de completo, de la capacidad de poder satisfacer cualquier necesidad. Con esto sabemos que Jesucristo es más que suficiente. Jesucristo es más que suficiente para cualquiera de nuestras necesidades físicas y espirituales. Pero principalmente empieza por lo espiritual. Primero el ser, después el tener. Primero ser y luego tener. Nosotros, el mundo nos ha enseñado al revés, que primero tienes para que digas quién eres, y esa es una equivocación y un error muy grande, ¿verdad? Tú no eres lo que tienes, tú no eres lo que has aprendido, tú eres quien Dios dice que eres. Y Él dice que Él es espíritu y que ha dado naturaleza espiritual a sus hijos, y hoy somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios pueden tener, claro que sí. Dios da los recursos para que los tengamos y somos administradores de ellos. Amén. Somos administradores de Él. Así es. Pero hay el poder de multiplicación en su iglesia, en sus hijos. Así que ese es el significado del 7. Allá en el primer milagro fueron 5 panes y 2 peces que también suman 7. Era la salvación para los judíos. Allá es la señal de salvación para los judíos. La gracia de Dios se derramó, se presentó, se reveló. El 5 significa la gracia de Dios. El 7, gracia completa, total para el pueblo judío, ¿verdad? ¿Por qué para el pueblo judío? Porque dice que al final allá le sobraron de todos los pedazos, ¿cuántas? En el primer milagro, 12. En el primer milagro, todo lo que sobró se llenaron 12 canastas. ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12. Salvación total para Israel por la gracia, ¿verdad? Ahora es 7. 7, salvación para todos los demás, para todos los gentiles. Hay salvación completa en Jesucristo. 7 panes, que es el pan de vida, símbolo del pan de vida que es Jesucristo. Él es la plenitud, que lo llena todo en todo. Y es el único que trae salvación. Es el único que puede justificarnos delante de Dios. Es el único que puede redimirnos delante de Dios. Solo a través de Él podemos liberarnos de la culpa y del pecado, para poder vivir en total santidad delante de Dios. Él es quien nos santifica, no nuestras obras, no nuestras acciones. Nada podemos hacer para santificarnos antes de Cristo. Él es el que nos santifica y después caminamos en ese proceso de fe para permanecer en santificación
hasta que el Señor venga con cada uno de nosotros. Amén. Así que en el primer milagro, Marcos presenta a Jesús como el Mesías, Salvador, como el buen pastor, ¿verdad? Y aquí presenta delante de los gentiles al Redentor, al único que puede reconciliar al mundo con Dios. Y así es como nos alcanzó a ti y a mí. De tal manera que en esa multitud ya estábamos representados nosotros, ¿verdad? Era para todos los miles y millones de personas por todas las generaciones que, no siendo judíos, por la gracia fuimos alcanzados y se nos ha dado a conocer y a comer del pan de vida. Así que este fue el ministerio público, en realidad fue el ministerio público de Jesús entre los gentiles. Lo que estamos viendo en este viaje de Jesús al extranjero con sus discípulos es el ministerio público entre los gentiles y el anuncio, la señal de salvación para toda la humanidad. Ahí está puesto, este es el trasfondo. Unas semanas más tarde de que Jesús estuvo en este lugar haciendo ese milagro, vendría la pasión y muerte de Jesucristo, donde Él mismo se ofrecería como el pan de vida, como el pan del cielo enviado por Dios, que sería entregado como ofrenda, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué nos recuerda el desierto, la gente, el pan y la provisión de parte de Dios? Así fue desde un principio la revelación, ¿recuerdan? ¿Sí? Así se le reveló a Israel allá en el desierto. Por eso decían los judíos: ¿qué señal haces tú? Porque Moisés nos dio a comer pan del cielo. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dio? Maná, ¿verdad? ¿Se los dio Moisés? Se los dio Dios en su gracia, ¿verdad? Usando a Moisés. Pero ellos se quedaron con ese milagro, ¿verdad? Él fue el que nos dio maná, pan del cielo, ¿verdad? Hoy, a través de Jesús, o en ese tiempo a través de Jesús, yo les estaba diciendo: este es el verdadero pan del cielo, el verdadero maná que ustedes necesitan. Ese pan es necesario que sea ofrecido voluntariamente, que sea partido, que sea muerto y sepultado, para que una vez resucitado, Jesucristo, como espíritu vivificante, como pan de vida, sea multiplicado en todos los que creyeron. ¿Sí? Esa es la obra. Entonces, tanto a judíos como a gentiles se anunció, se dio la señal, se presentó la imagen, y finalmente se va a culminar en la cruz y por medio de la resurrección. Y el pan de vida se multiplica entre sus hijos. Hoy nutre a cada uno de sus hijos. Hoy nos alimenta a través de su palabra, ¿verdad? Nos reconcilia, nos hace hijos, pone el don de fe en cada uno de nosotros, y esta fe ha de estar constantemente alimentada con su palabra. Amén. Vamos a leer Juan 6:35 solamente para confirmar esto último. Dijo Jesús en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, a diferencia de Marcos, de Mateo o de Lucas, es el Evangelio teológico. Es el que revela los misterios espirituales. Entonces, en el capítulo 6 de Juan, Juan está hablando también del milagro de los 5,000, pero después de que fue la gente alimentada, Juan da, a través de las palabras de Jesús, toda una explicación de qué significaba todo esto, ¿verdad? Y ahí en el versículo 35 dice que Jesús les dijo a los que ya habían comido y se habían saciado en aquella multitud de más de 5,000 gentes, a ellos les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No solamente era pan natural, sino que así como quedaron satisfechos primero los más de 5,000 y ahora los más de 4,000,
así quedará satisfecho todos aquellos que vengan al conocimiento de Dios. Por eso es importante revisar nuestro contentamiento. Por eso es importante, como cantábamos hace rato, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos necesitados, saber que en Él hay compasión y que podemos venir y reunirnos y recibir de su gracia, de su fortaleza, para ser nuevamente revitalizados. Esto es lo que hace el cuerpo de Cristo. Esto es lo que hoy Dios hace en medio de su iglesia. Así que concluyendo, el deseo de Jesús era alimentar a la multitud que estaba hambrienta, para asegurarse de que llegaran bien a sus casas. Hoy nosotros como iglesia necesitamos esa misma compasión de Dios. Hoy la seguimos necesitando para que el pan de vida, que ahora es su palabra, alimentando su espíritu, nos nutra, nos fortalezca, para que lleguemos y terminemos el viaje hasta que estemos con Él. El viaje de la vida. Aquella gente había que llegar a su casa, físicamente hablando. Nosotros vamos hacia otra casa, ¿verdad? Dijo Jesús al Padre: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nuestra casa no está aquí, nuestra casa está allá con el Señor. Pero mientras llegamos a esa casa, ¿qué necesitamos? Pan de vida. Hoy el pan de vida para los hijos es la palabra que nutre, la palabra que fortalece, la palabra que hace que la fe siga siendo activa hasta que lleguemos a casa. Amén. Estas son las primeras conclusiones. Segundo, Marcos nos está invitando también esta tarde a que sepamos hacer un alto. Pareciera que el desierto es necesario, el desierto en nuestras vidas es necesario para acercarnos a Dios. Que sepamos darnos cuenta que si en algún momento pasamos por desierto, es porque hay un llamado. Hay un llamado a pasar tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Israel fue llevado al desierto después de la esclavitud para tener un tiempo a solas con Dios y revelarse y darse a conocer, ¿verdad? Los judíos fueron a un tiempo a solas con Jesucristo al desierto y ahí los alimentó, ahí se reveló a sus vidas. Ahora los gentiles tienen un tiempo de desierto a solas con Jesús y ahí los alimenta. La iglesia necesita con frecuencia tener tiempos a solas con Dios. Primeramente Dios, pronto haremos un retiro, ¿verdad? Para tener un tiempo especial. ¿No les gustaría podernos ir un sábado a un lugar especial y poder ahí disfrutar del alimento y del alimento espiritual, ¿verdad? Hoy eso se ha dificultado, pero creo que pronto lo podremos hacer porque se necesita. Pero mientras podemos hacerlo todos juntos, cada uno en lo individual podemos buscar hacer un alto en nuestra cotidianidad y tener tiempo a solas con Dios. Y ahí revisar nuestros recursos. Antes de decirle al Señor, no tengo, no puedo, no hay quien me ayude, primero revisa. ¿Qué dones te ha dado el Señor? ¿Qué talentos? ¿Qué capacidades? ¿Qué bienes? ¿Qué cosas ha puesto en tus manos? Y agradécele entonces lo que ya has recibido. Y lo demás ponlo en sus manos, sea poco a tu vista o sea mucho, porque Él puede multiplicarlo si lo pones para el servicio de su obra. Porque finalmente ese era el llamado a los discípulos, ¿verdad? Tienen que dar aquello con lo que ustedes cuentan para servir en el reino, si verdaderamente son mis discípulos. Hoy Marcos también nos llama a confiar en el Señor y poner en sus manos con seguridad lo que ya nos ha dado para que Él sea quien lo multiplique. Las necesidades del mundo hoy, las necesidades en esta ciudad, las necesidades de hermanos nuestros, de amigos, de familiares, son muchas. Las necesidades de la congregación son muchas. Hoy veíamos que hay varios hermanos enfermos. El pastor Pepe Reyes nos está pidiendo que oremos por él, por un problema de salud en su vista.
Nuestra hermana Oliva, que estuvo hace un año aquí con nosotros, todavía está delicada del riñón y a Nelly la van a operar. Dios nos ha dado, como Iglesia Casa de Bendición, la oportunidad de orar por muchas personas y hemos visto su mano respondiendo en diferentes circunstancias. ¿Qué es eso? Compasión. Porque podríamos decir, bueno, pues no los conozco, o yo no tengo un trato con ellos. Pero ¿alguna vez has estado tú enfermo? ¿Alguna vez has estado necesitado, quebrantado? ¿Y cuánto te ha sido de ayuda la compasión de Dios a través de otros, verdad? Entonces, eso mismo que recibimos de gracia, eso mismo podemos dar cada uno de nosotros y decir, sé cómo se siente esta persona, sé lo que está sufriendo, sé que está padeciendo, sé que a lo mejor no tiene los recursos, pero tenemos a un Dios que todo lo puede y que podemos juntos interceder para que haya sanidad. Dios es bueno y Él no nos ha dejado. Así que te invito a ponerte de pie. Cierra tus ojos un momento y piensa, reflexiona un poquito en esta palabra que hoy nos comparte el Evangelio de Marcos, que es una palabra viva para el día de hoy. Quizá en tu vida o en alguien cercano a ti hay alguna necesidad grande. Una necesidad que a tus ojos, a tus recursos podrías decir, ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo la capacidad para hacerlo. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo consolar? ¿Cómo alimentar? ¿Cómo soportar en una circunstancia? Hoy el Señor te dice, yo te he dotado de capacidades, de recursos, de talentos. Si tú mismo hoy estás necesitado en algún área de tu vida, no lo es todo. Nuestra vida tiene varias áreas. Somos seres integrales con cuerpo, alma y espíritu. Y hay diferentes áreas de necesidad. Es posible que alguna de esas áreas hoy esté necesitando algo. Dice Dios, revisa lo que ya tienes, revisa lo que ya te he dado, agradece y entonces pon en mis manos aquello que tú no puedes. Porque lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puedes hacer. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree en su palabra, para el que cree en la revelación de Jesucristo como el Hijo único de Dios, para el que cree que su Espíritu mora en nosotros. Para Él nada hay imposible. Y para Dios absolutamente nada es imposible. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Él nos creó. Él creó todo. De lo que no veíamos, Él creó todo hoy. ¿Qué no podrá hacer Él? Pero Él trabaja por propósitos. Él trabaja por revelación a nuestras vidas. Hoy pídele al Señor. Pide por ti, primeramente agradeciendo. Pide por aquellas personas que están en necesidad. Experimenta. Recuerda la compasión que el Señor ha tenido contigo. Él ha sido bueno. Nos ha perdonado porque nos amó primero. Él nos amó primero. Y ha puesto su amor en cada uno de nosotros. Y hoy podemos fluir en el Espíritu para darle gloria, alabanza y para extender esta gracia y esta misericordia a todos los que están en necesidad. Padre, así como te dijeron aquellas personas después de haber sido alimentadas, cuando tú a través de Jesucristo dijiste, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá más hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y hablabas de la obra espiritual que realizarías en nuestras vidas, Señor. Y aquellos hombres dijeron, Señor, danos más de ese pan,
no dejes darnos ese pan. Danos de esa agua viva, dijo la mujer samaritana. Dame de esa agua para que no tenga que venir aquí a buscarla cada día. Padre, el agua que definitivamente satisface completamente nuestra sed, el alimento que nutre y sacia nuestro ser espiritual, se llama Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Con solo 7 panes, hoy sigue alimentando a millones y millones de personas que vienen al conocimiento de Dios. Que les es revelado el Hijo de Dios como el pan de vida. Con solamente esa señal, solamente 7 panes, pero que es completo, que es total, que es la obra terminada de Dios por su iglesia, por sus hijos. La obra está completa. Consumado fue ya en la cruz. Ya fue consumado hace 2000 años. La obra fue realizada. Hoy, por medio de la fe, traemos a existencia todas las bendiciones y riquezas espirituales que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. No estamos escasos. No es insuficiente. Todo nos lo ha dado el Señor. Si nos ha dado lo más preciado, que es su Hijo, ¿cómo no nos ha de dar también, juntamente con Él, aquello que estamos necesitando? Él nos lo dará. Solamente necesitamos confiar. Nuestra confianza está en Él. Él es suficiente. Él es total. Él es pleno. Él es el Señor. Él es Dios, el único Dios todopoderoso. El único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Damos gloria y alabanza al Señor. Padre, que sea tu bien, Señor, tu bendición sobre la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Que en este momento la gracia, Señor, y la paz de Cristo sea multiplicada en cada uno de ellos, Señor. Padre, vivifica y fortalece nuestros cuerpos que tienen necesidad, Señor. Vivifica y fortalece nuestro ser interior por tu Espíritu, Señor. Y danos la capacidad de gobernar nuestras almas con poder y autoridad espiritual, Señor. De manera que no permitamos ningún pensamiento de temor, ningún pensamiento de escasez, ningún pensamiento tóxico, ningún pensamiento de duda, sino que estemos plenos de confianza en tu palabra. Que tu palabra sea retenida en nuestra alma y en nuestro corazón y more abundantemente en nosotros, porque así seremos llenos de tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.